Ya, este problema consiste en diseñar lo que son las rejas de admisión a la planta de tratamiento de aguas. Ya que nos dice, dado los caudales de aguas residuales de ingreso a la planta de tratamiento de la provincia X, determinar las dimensiones del canal y de las rejas de la limpieza manual, sabiendo que se disponen de barras redondas de 1/2 de pulgada, con una separación de barras de 2,5 centímetros y un ángulo de inclinación de 45 grados de las barras. Y ahí nos dan una serie de términos de caudales con los cuales se trabaja en dicha planta y el diámetro del emisario. Ya el diámetro del emisario es como la longitud de la base del canal. Ya ahorita lo vamos a ver eso. Por ejemplo, un canal, al decir canal, ¿qué se les viene a la cabeza? Por ejemplo, ¿qué podría ser esto? Ya. Luego, un canal de entrada podría tomarse de esta manera y aquí va a ir fluyendo lo que es agua, ¿no ve? Ahora, lo que son las rejas, por decirles, podrían venir unidas de aquí a aquí, la superficie, y las rejas van a ir inclinadas, ya ahí, van a estar inclinadas y más o menos esa va a ser la vista que tengan nuestras rejas. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Es que el agua va a fluir a través de aquí y lo que son basuras, o por ejemplo el caso de la botella, una botella se va a estancar ahí y va a venir un obrero y lo va a limpiar. Ahora lo que nosotros tenemos que diseñar es este canalcito. ¿Ya cómo haríamos eso? Primeramente, eh, por ejemplo, no tengo nada del canal. Al decir diseñar, ¿qué se les viene a la mente? Las dimensiones del canal, ¿no ve? Cuánto de altura, cuánto de base, cuánto de ancho, cuántas barras y esas cuestiones tendrían que preguntarse cuando les dicen diseñar un canal de este tipo. Ya, lo que les decía, el diámetro del emisario es la base de entrada, es decir, esa distancia que tiene la puerta de entrada y eso. Entonces, de aquí me están diciendo que esto es 1 metro. Ya, ahora, normalmente, ¿se acuerdan que les decía que, por ejemplo, en el desarenador, más que todo vamos a ver esto, que un agua puede estar entrando, pero este agua tiene partículas, ¿no ve? Pero esa partícula, si esto es muy largo, si este canal es muy largo y es muy lento el avanzar de lo que es mi canal, ¿qué es lo que va a pasar? Como es muy lento, ese sólido ya no va a estar suspendido, sino se va a ir cayendo por la velocidad de sedimentación. Eso ustedes lo han visto en operaciones unitarias 1. Y la velocidad que tiene partículas muy, muy pequeñas que no se caen debido a la gravedad, va a seguir su curso a la siguiente etapa. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Que en este tipo de procesos nosotros debemos trabajar con velocidades prácticamente lentas, por así decirlo. ¿Ya? El límite nos dice, el texto que les dé el ingeniero les va a dar una referencia. La velocidad de movimiento dentro del canal puede ir de 0,3 a 0,6 metros por segundo, ¿ya? Ahora, de ustedes o de su criterio va a depender de qué velocidad asumir. Como en cualquier caso, que ustedes estén empezando a trabajar, siempre consideramos un valor medio, ¿no ve? Entonces podemos decir que mi velocidad, me estoy asumiendo un dato, va a ser 0,45 metros por segundo. ¿Ya? Ahora, ¿para qué estoy asumiéndome este valor? ¿Por qué un valor tan lento? Ya les he dicho, ya les he explicado. ¿Para qué me asumo la velocidad? Porque la velocidad por el área es igual al caudal de trabajo. Y dentro del área están las variables que yo quiero hallar. ¿No ve? Porque ahora, ¿cuál es mi área de flujo?
por dónde está fluyendo mi agua. Si yo cerrara, o mejor dicho, de aquí abajo tendría que ir, el nivel del agua llega hasta aquí, por ejemplo. Entonces, mi nivel de flujo o mi área de trabajo va a ser todo lo que estoy marcando ahorita. Ya va a ser como un cuadrado. Ya, entonces, si es un cuadrado y yo ya tengo la base, voy a poder hallar la altura. ¿No ve? Entonces, ¿qué es lo que hago? Despejar el área. El área es igual al caudal sobre la velocidad. Ahora, ¿con qué caudal trabajo? Me están dando tres por criterio de diseño o otros le dicen seguridad, ¿no? Siempre se trabaja con el valor máximo para considerar el peor de los casos, ¿ya? Entonces, este caudal nosotros vamos a considerar como caudal máximo. El caudal máximo tiene 400 litros por segundo y la velocidad es de 0,45 metros por segundo. Es un dato que yo me estoy asumiendo. Como bien ven, no hay homogeneidad en las unidades, así que existe la necesidad de transformar litros a un metro cúbico, ¿ya? Y con eso ustedes van a poder hallar lo que es el área. Este área les tiene que salir obviamente en metros cuadrados. Ya, una vez que ustedes tengan el área, ¿qué es lo que hemos dicho que vamos a hallar? Es la altura del fluido. ¿Hasta qué altura máxima debería llegar? Ya entonces la altura por la base, eh, esto lo voy a denotar yo como B minúscula, ¿ya? Que sea la base. La altura por la base va a ser igual al área. De aquí yo tengo que despejar lo que es mi dato del área, no, mejor dicho, mi altura del nivel del fluido, dividido entre lo que es mi base. Mi área acabo de calcular y mi base me están dando de dato de diámetro del emisario. ¿Ya? Y eso. Ahora, algo que podría ocurrir. Si no les dan la base del emisario, ¿qué hacen ustedes? Dicen que la altura es igual al diámetro del emisario, es decir, igual a la base. Entonces, esta ecuación se transformaría a, qué sé yo, longitud al cuadrado es igual a, y podrían despejar longitud. Y esa longitud podría ser su primer dato de entrada a lo que es, si en caso no les dieran el diámetro del emisario, ya, y eso. De esa manera podrían hacer el diseño. ¿Ya? Y ya van a tener la altura. Y con la altura, ¿qué podemos hacer? Podemos empezar a hablar sobre las dimensiones de mi canal. Sí, sí, podemos. ¿Por qué? Porque yo ya tengo la altura. Entonces, normalmente yo debería anotar la altura. En este caso, no sé cuánto me sale. Si alguien lo está calculando, por favor, me puede ayudar con esa parte. 0,889. ¿La altura o, Ah, la, no, perdón. o el área? El área, el área. El área, 0,88. Sí, 0,89 directo, redondeando. 0,89. Siempre redondeando al valor máximo, por seguridad. Y esto igual, pues, ¿no? 0,89 metros de altura. Como pueden ver, hay siempre esa similitud entre el diámetro del emisario y la altura. Siempre van a ser valores parecidos. Entonces, el decir, si en caso no les dieran el diámetro del emisario, el decir que son iguales, es una buena aproximación para empezar. ¿Ya? Luego podrían hacer variar algunos de los dos valores, pero ya es un punto secundario. Ahora, esta no va a ser la altura de mi canal. ¿Ya? La altura del canal va a ser igual al H, que es el nivel del fluido, más una altura libre, ¿no? Como alguien diría, es una altura de seguridad, por si en algún caso, por X motivo, una lluvia torrencial o qué sé yo, se empieza a llenar hasta el nivel máximo y empieza a rebalsar. Para que no rebalse del canal, nosotros vamos a poner una altura libre, ¿ya? Que normalmente tendría que estar sin agua, pero en el caso extremo que sobrepase mi nivel máximo, llegaría a ser un
algo así como una salvación porque no rebalsaría de mi canal, todo seguiría su curso y ya está. ¿No ve? Esa altura libre, normalmente, yo la puedo asumir como 0,20 o 0,25 metros. Ya, en este caso yo lo voy a asumir como 0,2 metros, es decir, 20 centímetros. Entonces, la altura del canal va a ser igual a lo que sería 1,09 metros. Entonces, va a ser como un cuadradito nomás, ¿no ve? Y eso sería la primera parte, en correspondiendo a lo que son las dimensiones de mi canal. Ahora tendría que centrarme un poco más en las rejas, ¿ya? Hasta este punto está bien, ¿no? O falta algo, o algo no han entendido para que vuelva a explicar. ¿Todo Todo bien? claro. ¿Todo Sí, bien? ok. Sí, ok. Ya, gracias. Ya, como pueden ver, esta ecuación nos va a ayudar a calcular lo que es la pendiente del canal. Ya, esta pendiente más que todo nos va a servir para verificar lo que es la velocidad que yo he asumido en un principio. Ya ustedes saben, por operación unitarias es uno, dato asumido tiene que ser dato comprobado, porque yo tengo que tener certeza en mis cálculos. Ya, en esta ecuación, que no la he puesto de la mejor manera, está rayado doble, hay tres términos. La velocidad sería el primero, el n es el coeficiente de rugosidad de Menick, y el término de abajo es el radio hidráulico. La velocidad es la velocidad que nos hemos asumido. El radio hidráulico lo vamos a determinar ahorita. ¿Se acuerdan de operaciones unitarias 1, no? Cuando no era una sección circular, ¿qué era lo que se hacía? Era calcular el radio hidráulico de la figura no convencional o de la figura que sea, ¿no? Podía ser un cuadrado o, por ejemplo, en operaciones unitarias 2, ustedes han visto lo que es el intercambiadores de calor. Y en los intercambiadores de calor, ¿qué es lo que pasa? Se tiene esta configuración, ¿no ve? Por aquí está fluyendo, por el tubo del centro está fluyendo un fluido y por esta parte está fluyendo otro fluido. Y para sacar el diámetro de este fluido que está trabajando en aquí, se debe trabajar con el radio hidráulico, ¿ya? Entonces, eso es algo que ustedes deberían dominar perfectamente. Y el coeficiente de rugosidad es una constante. Para nuestro caso es 0,013. Este factor varía según el material del cual esté hecho su canal. Ya, por ejemplo, este factor es para cemento. Nuestro canal debería estar hecho de cemento, debería ser una losa, ¿ya? Y eso, si cambiarían, por ejemplo, qué sé yo, le ponen madera o le ponen acero, ya cambiaría, ¿ya? Técnicamente no sería lo más apropiado, pero de repente en un problema de diseño les podrían pedir eso, ¿ya? La velocidad ya tengo, N ya tengo, lo único que debería calcular es mi radio hidráulico. El radio hidráulico, como ustedes recordarán, es el área de contacto sobre el perímetro mojado. Ahora, el área de contacto en mi trabajo o en mi canal, ¿cuál es? Base por altura. Exacto. Era era ese cuadrado verde que les marcaba en un inicio, ¿no ve? Era base por altura, pero la altura del fluido, porque esa es el área de contacto que se está dando. Ahora, el perímetro mojado es igual a qué? En mi canal, ¿cuántas superficies están chocando con el fluido? Esta superficie está chocando con el fluido. Esta superficie está chocando con el fluido. Esta superficie está chocando con el fluido. No es un cuadrado, no vamos a asumir el perímetro de un cuadrado porque no está chocando con la parte de arriba, ¿no ve? Incluso no tiene parte de arriba un canal, es un canal abierto. Ya, entonces, ¿cómo debería ser el perímetro mojado? Base más dos veces la altura, porque la altura se repite
2 veces a los costados. ¿No ve? Ahora, ustedes tienen la base, tienen la altura, tienen todo, pueden calcular y este radio hidráulico les sale en metros, reemplazamos aquí y la pendiente les tendría que salir un valor muy pequeño, por así decir, ¿ya? Y eso, podríamos calcular. A ver, yo también voy a calcular. Me dicen qué valor les sale. A mí el radio hidráulico me ha salido 0,308 metros. No sé si a alguien más le haya salido eso para comprobar. O de repente 0,32 metros me sale mi Oxy. 0,32. ¿Cuántos? ¿Con qué altura estás trabajando? Con la de 0,89 Ah, sí, sí, metros. sí, sí. No, no, yo he fallado, yo he fallado. 0,32 me dijiste, ¿no? Sí. Ya, perfecto, muchas gracias. Y lo que sería la pendiente, a ver cuánto les sale. Ya, la pendiente a mí me está saliendo 1,56 por 10 a la menos 4. ¿Le sale eso? ¿Sale ese valor o no le sale ese valor, chicos? No me sale ese valor, Oxy. ¿Cuánto te sale? 4 por 10 a la menos 5. 4 por 10 a la menos 5. A ver. 0,5, 0,013, 0,82. Ya, alguien más que nos dé su opinión, por favor. ¿Qué valor les ha salido? Sale 1,56. Está bien el resultado, sí. Ya, ya, eso, pero lo que más importa aquí es la forma de calcular, ya, que ustedes sepan de dónde está saliendo todo. Luego ya, segundo, los resultados. Luego de hallar lo que son estos parámetros que nos van a ayudar a verificar la velocidad, vamos a hallar lo que son el número de barras que debería tener mi canal, ¿no ve? Porque han visto en el dibujo que son barras cada cierta separación que van a ir haciendo la función de rejas, ¿no ve? Entonces, el número de barras va a ser igual a ¿qué? A la longitud total libre dividido entre la longitud de cada barra, ¿no ve? Estamos hallando el número de barras, va a tener que tener esa relación. Esta relación nosotros la vemos desde química general, la aplicamos en todo, ¿ya? Al toque tienen que eh, anotar esta ecuación si en algún caso se les pide el número de algo, el número de evaporadores, el número de intercambiadores de calor, el número de tubos, etcétera. ¿Ya? La longitud total libre. ¿Cuál es la longitud total libre? ¿Y a qué me refiero con longitud total libre? Ya ustedes pueden ver en el dibujo que la longitud total libre va a ser esta longitud, por decirles. Esto, más esto, más esto, más esto, más esto. Porque si se dan cuenta, la barra tiene un determinado espesor y ese espesor no es una longitud libre, porque cuando el fluido va a llegar a ese punto, la velocidad va a ser cero o mínima, ¿ya? Entonces no se debe considerar esa parte como longitud libre, ¿ya? Entonces lo que va a ser mi longitud libre va a ser el diámetro del eh, eh, emisario o la base menos el, el, ¿cómo se le diría? La separación, sí, la separación se podría decir, ¿ya?
Y todo esto dividido entre la longitud de la barra. Una barra consiste en ¿qué? Entre la separación que existe de una barra hacia otra y el diámetro que va a tener esta barra. Ya entonces podríamos anotar como espesor de la barra o diámetro de la barra más la separación. La separación es la cantidad de distancia que se tiene de una barra hacia otra. ¿Ya? Y eso. Ahora, en esta parte, en la parte del enunciado creo que me da estos dos datos, una separación de barras de 2,5 centímetros y un diámetro de barras de 1,27. 2,5, 1,27. Ya, entonces, esto va a ser 1 menos, ¿cuánto era? 1,27. 2,5 la separación. Esto tiene que estar dividido entre 100 para que sea en metros, para que nuestra ecuación sea homogénea. ¿Ya? Y abajo el espesor va a ser 1,27. Sí, 1,27. Ya, 1,27 más 2,5. Como ambos están en centímetros, ambos los puedo dividir entre 100 para que el resultado me salga en metros. Y ya de ahí van a poder obtener lo que es el número de barras. ¿Ya qué cantidad de barras van a necesitar para su canal? Ya, si nosotros haríamos, ya hasta ahí está bien, ¿no? Para hallar el número de barras. Ustedes muy bien saben que si esto les saldría 33,1 o 33,9, directamente tienen que, no, tienen que redondear al inmediato superior. Ya no importa si es 33,1 o 33,05, o sea, es decir, más aproximado al mínimo, sino tienen que aproximar al superior, porque si no van a tener un problema de diseño. Ya, eso, muy importante en los resultados, cuando se les piden cosas exactas. No pueden decir 33,1 personas, ¿verdad? Tienen que decir enteros. Ya. Y luego, si ustedes ven, estas barras están como inclinadas. Podría formarse un triángulo. La altura, la longitud, que sería desde este punto del inicio que está aquí, hacia allá, ¿no ve? Si nosotros vemos de así, de ese lado las barras, va a ser como un triángulo que aquí va a tener la altura, va a tener una longitud en la parte del ancho o profundidad y vamos a tener el ángulo con el cual están inclinadas mis barras, porque no son barras que van a estar rígidas ahí en 90 grados, sino van a tener un leve grado de inclinación. En este caso, el problema nos dice que es 45, pero por normativa también, si en caso no nos dieran, podemos asumir ese valor de 45 porque es el valor utilizado. No sé si estará normalizado, pero sí es el valor que se utiliza cuando no se les da, ¿ya? Y eso. Ahora, como ustedes saben de preuniversitarios, sacar lo que es un cateto adyacente, ¿cómo podríamos sacar el cateto adyacente de esa figura? Les he dicho, ¿no? Que se ha formado un triángulo, altura, longitud y lo que sería el ángulo. La hipotenusa no la tenemos, tampoco la necesitamos. Y eso, ya. El seno del ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre la longitud, ¿no ve? La longitud de mi base. Ahora, esta longitud va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a mi altura de fluido sobre el seno del ángulo, ¿ya? Entonces, de aquí, de igual manera, van a poder calcular lo que son las longitudes de sus bases. Creo que sí es la hipotenusa, ¿no? La hipotenusa es cateto opuesto sobre hipotenusa. Ya eso es para recordar, ustedes tienen que saber eso. Y luego ya correspondería a lo que es las pérdidas de carga. Ustedes saben, igual de nuevo por operaciones unitarias uno, que cuando un fluido va trazando un trayecto, produce una pérdida de carga, ¿no ve?
pueden darse pérdidas de carga por accesorios, por fricción, etcétera. Ya, en este caso, ¿con qué ecuación tendríamos que trabajar? Tendríamos que trabajar con la ecuación de continuidad de Bernoulli. Ahora, ¿será que es muy aplicable eso o no? Es aplicable, podemos aplicarlo, pero va a ser muy tedioso porque al último están a la misma altura, no tengo accesorios, entonces a lo único que se va eh, deber mi pérdida de carga es de repente a los efectos de la turbulencia y otras cosas, agentes externos, tendría que ser un caso muy extremo, por decirles. Ya, la pérdida de carga, yo la voy a calcular. Esto es una ecuación que está desarrollada y parte, ¿no? Esta ecuación que voy a anotar parte de lo que es la ecuación de continuidad, pero nosotros directamente ya como, por así decirlo, todas las rejas parten del mismo, em, con el mismo esquema, es decir, ¿cómo se resuelve la ecuación de Bernoulli? Se resuelve según los puntos que tú tengas, es decir, de un punto A un punto B, ¿qué pérdidas de carga existen? ¿No ve? Y hago un estudio. En los canales que vamos a resolver van a ser casi siempre lo mismo, entonces es formidable poder aplicar la misma ecuación. Ahora, está apareciendo un término raro, BC. ¿Qué es BC? ¿Se acuerdan que nosotros nos habíamos dado la velocidad en un punto? A la entrada, antes de las rejas, la velocidad tiene un punto, que es 0,45. Cuando ya pasa las rejas, por efecto de la turbulencia y del trayecto que está consiguiendo y el choque con las rejas, con las paredes y tantos efectos que de repente podríamos señalarlos, la velocidad cambia, ¿ya? Puede aumentar, puedes decir, pero el concepto es que cambia. Y eso lo medimos con la pérdida de carga. Si va a cambiar mi velocidad, está dándose una pérdida de carga. Ya, entonces, en aquí es donde vamos a aplicar lo que yo hace rato les decía. El área 1, que va a ser el área que vamos a calcular con esta velocidad, porque recuerden que la velocidad va a ser igual al caudal sobre el área, va a ser igual a ¿qué? Este área 1 va a ser igual a la altura por la base, pero menos el número de barras por el espesor de cada barra. ¿Ya? Recuerden que el espesor de cada barra era 1,27 centímetros y la base es toda la longitud que se tiene en el canal. Pero en estas barras, cuando el fluido choca con la barra, se detiene porque es un sólido, ¿no? No lo va a empujar. Y eso, entonces son, por así decirlo, como partes muertas, en el cual el fluido no va a tener libertad de movimiento. Entonces, con eso yo voy a poder determinar lo que es mi velocidad corregida. Una vez que tenga mi velocidad corregida, yo voy a poder calcular lo que es mi pérdida de carga. Ustedes bien saben que la pérdida de carga normalmente podemos sacarla en metros o podemos transformar con ayuda de las propiedades del fluido a watts o una unidad de presión sobre área, ¿no ve? Y eso ya depende de ustedes, pero normalmente con el ingeniero lo dejamos en metros. Ya, hasta este punto todo correcto. Obviamente el término de abajo es la gravedad. Este 0,7 es un factor que, ¿se acuerdan que al hacer en operaciones unitarias aparecían el factor de Fenning, aparecían un sinfín de factores que se calculaban, ¿verdad? Con datos de tablas y todo eso. Es el valor calculado de todo eso. Es como si estuviéramos resumiendo todos los términos en un numerito, ¿ya? Porque es tratamiento de aguas residuales, nosotros lo estamos considerando como una constante. Ya no estamos desarrollando la ecuación de Bernoulli, ¿ya? Y eso. Y una vez que ustedes tengan la pérdida de carga, ya pueden decir con qué pérdida de carga se trabaja en su canal. ¿No ve? Eso es más que todo para mantener la propiedad de o mejor, que sean constantes sus propiedades, que sean constantes su velocidad, porque su velocidad no puede variar bruscamente, no es aconsejable. ¿No ve? Y ahora yo podría hallar lo que es
la verificación de la velocidad. Con eso habría terminado todo. Esos son los criterios que más o menos ustedes tienen que poder aplicar para poder diseñar un canal. Ya, casi lo último sería que verifiquen la velocidad con el caudal mínimo sobre el área. Ya, este área ya no va a ser el que hemos calculado, sino va a ser la base por una altura mínima a la cual va a trabajar mi canal. Ya va a haber una altura mínima en la cual se mantenga el nivel del fluido, una altura media o una altura normal y una altura máxima. Es eso lo que estábamos viendo hace rato, ¿verdad? Y esta velocidad va a tener una ecuación, esa ecuación. eh, Esto se calcula con la pendiente. Va a ser 1 igual sobre el factor de- del cemento, del concreto que nosotros teníamos por el radio hidráulico a las 2/3 por la pendiente del canal. Pero recuerden que la pendiente del canal, o mejor dicho, la velocidad, era igual a 0,013, que es el factor, por el radio hidráulico. Ahora, el radio hidráulico, ¿en función de qué términos estaba? En función de la base por la altura. Y como estamos intentando determinar la altura, ustedes colocan en función de la altura mínima. Ya, entonces aquí va a entrar lo que es 2 veces la altura mínima más lo que es la base, que en este caso nosotros tenemos la base de 1 metro, y todo esto elevado de 2/3. Estamos calculando lo que es la pendiente en función de la altura mínima, ¿ya? Y todo esto, mejor dicho, el radio hidráulico en función de la altura mínima y todo esto por la pendiente del canal que ya hemos calculado. Eso se va a mantener constante, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tienen aquí? Ustedes tienen una ecuación X y tienen una ecuación Y. Las dos ecuaciones las igualan porque están en igualdad de velocidad y van a poder hallar la altura mínima. Una vez que hallen la altura mínima, van a poder hallar la velocidad mínima. Esta velocidad mínima tiene que ser menor a la cual ustedes han asumido, ¿ya? Entonces, si hubiera un descompaginamiento entre las velocidades, ustedes tendrían que corregir el dato asumido y volver a recalcular todo, pero no creo que pase. Ya de todas formas ustedes calculan esto y con eso ya estaría verificada la velocidad y todo el problema resuelto. Dudas, consultas.